Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Espero de corazón que muy pero muy bien. Al menos yo lo estoy el día de hoy, porque les quiero hablar sobre una serie que he estado viendo por los últimos meses, la cual me ha cambiado totalmente la forma de ver series y un poco hasta la forma de ver la vida en general. Esa serie es una de las mejores series de la historia, probablemente la conocen, Los Soprano. Como siempre hago cuando hablo relajadamente, porque no va a ser un análisis esto, es un análisis pero más con la cabeza fría, no tengo nada planeado, nada estructurado para comentarles, más que nada una charla. Como siempre hago con este tipo de charlas, voy a empezar diciendo cómo conocí la obra, cuál fue mi experiencia viéndola y después vamos a hacer algo muy similar a lo que hice cuando hablaba de los libros de Juego de Tronos, lo cual va a ser un desglose personaje por personaje hasta llegar a Tony Soprano, el personaje para analizar en esta serie. Esta primera parte donde voy a dar mi perspectiva de la serie no va a tener spoilers, es un overview general, pero después sí van a haber spoilers, vamos a destripar personaje por personaje. No todos, porque son un millón de personajes, pero al menos los más importantes. Así que comencemos. A mí se me recomendó esta serie varias veces. Me la recomendaron en especial dos personas, mi hermana y mi mejor amigo. Dos personas que me dijeron, en especial a mí, que saben que a mí me gusta analizar y darle la vuelta a este tipo de contenidos audiovisuales, me dijeron, te va a encantar, te vas a obsesionar, hay tantas cosas para analizar. Y es cierto, ahora que ya la terminé, te puedo decir que es una serie con la mayor cantidad de simbolismos que he visto, de temas tocados que he visto. Y algo que me impresiona de esta serie, por ejemplo, con mi amigo, siempre que yo hablo con él, yo soy muy bueno haciendo predicciones sobre lo que va a pasar, como que soy muy familiar con las estructuras argumentales y soy muy bueno diciendo, ok, esto está pasando por esto y esto y esto y al final el final va a ser esto. Soy muy bueno prediciendo estos finales. En Los Soprano hice 24.000 predicciones. Me van a tener que creer porque no saben quién es mi amigo y no le pueden ir a preguntar. Pero acerté una. E hice varias predicciones de Los Sopranos. Y predicciones que a veces tal vez no las acerté como tal. Eran similares. Una, vos sabés cuál es, que fue al revés. Un montón de predicciones que no me salieron tal como yo quería. Y esto al principio me desagradaba un poco, porque Los Sopranos es una serie que no se queda en el encuadre de una serie tradicional, de una obra tradicional. Rompe este encuadre, rompe el canon, por así decirlo, 1.000.001 veces. Es impresionante cómo la serie hace esto siempre, desde el primer capítulo hasta el último. Y vaya que lo hace en el último. No voy a hablar de ese final todavía, porque como les digo, no hay spoilers todavía. Pero a lo que me quiero referir de esta serie, a lo que quiero llegar, es que es una serie fuera de lo común. Aparte de que es pionera, porque como muchos sabrán es una de las primeras series que plantea a un antihéroe como protagonista. No habría un Walter White, por ejemplo, sin Tony Soprano. También es una de las primeras series con ese formato drama, humor oscuro, de esas series más serias, valga la redundancia, eh, que vimos en el mundo contemporáneo, ¿no? HBO fue muy pionera en eso y Los Sopranos en especial fue muy pionera en eso. Así que por más de que crea un poco la estructura de la serie, aún así rompe todas las estructuras antes vistas. Por lo que es una serie que tiene muchísimo mérito y puedo ver y puedo destacar la unicidad que tiene en ese sentido. Si yo les explicara por qué Los Sopranos es tan especial, tuviera que hacer un análisis profundísimo donde puedo analizarlo desde un millón de perspectivas diferentes, un millón de paradigmas diferentes, porque cada cosa que hace la hace bien. Y con eso yo me quedo de Los Sopranos, con esa aura, esa magia, ese ambiente que tiene. ¿Cómo puede jugar con el ambiente? Por ejemplo, algo que cualquier espectador de la serie puede notar es el cambio de tono que se va desarrollando a lo largo de la serie. Como temporada por temporada, el color, los tonos de la imagen.
literalmente, ni siquiera hablo de trama, literalmente lo puedes notar, los tonos de la imagen se van haciendo más oscuros, la saturación va cayendo y no solamente en la imagen, sino también en el ánimo de los personajes. Vemos como cada relación entre personajes se estrecha, se destroza, se da vueltas, se enreda. El Soprano trata de la vida en general y es algo que al principio puede uno tardar en darse cuenta porque el tema de la mafia viene a actuar como una fachada. Las series, las películas, las novelas siempre necesitan de excusas para crear un argumento, pero los temas que tocan es a lo que en verdad los creadores quieren llegar. Es lo que nosotros como espectadores tenemos que desentrañar. Y en Los Sopranos el tema es la vida. Es que la vida es complicada, que la vida no tiene una filosofía para verla. Hay tantas personas que pasan por tantas cosas diferentes y hay tantas formas de ver la vida. Y habla de la vida con tantos temas. Y yo creo que esto lo vamos a ver un poco ahora en el análisis de personajes, porque cada personaje se podría decir que habla un poco de cierto tema. Pero yo creo que en este análisis general de la serie, el tema que yo más podría destacar es un poco el nihilismo, lo cual es bastante trágico, no es una filosofía con la cual yo personalmente me sienta muy alineado, es una filosofía que en el mundo actual está siendo cada vez más y más y más escuchada, más y más y más recurrida, que es yo creo que está bien representado por esta frase que Livia le dice a AJ en la primera temporada, que le pregunta que por qué se cree tan especial, que todos vamos a morir abrazados en nuestros propios brazos, que eso es la vida, que no tiene ningún tipo de sentido. No me acuerdo la frase en específico, pero era algo más o menos así. Yo creo que esa frase envuelve bastante bien el mensaje nihilista de la serie, que nadie es especial, que te puedes morir en cualquier momento. Vaya que te puedes morir en cualquier momento. Y probablemente ni siquiera lo escuches, como dice Bobby en la sexta temporada. Ahora, si les parece, después de haber hecho este énfasis en lo trágica que es la serie, porque es una serie trágica, bastante trágica, como la vida misma, como la vida misma. Y me da risa, quería destacar eso. El otro día estaba hablando con una amiga y yo le digo, estamos hablando de la condición humana la cual es representada perfectamente en esta serie. Y yo le digo, es que la condición humana es medio trágica. Y me dice, medio trágica si solamente la miras con un ojo. Y me parece una muy buena frase para describir no solo la condición humana, sino también la serie en general. Ahora, vamos con los personajes, al menos los más importantes, los cuales yo creo que hay que destacar. No van en ningún orden. Voy a dar un poco una opinión personal también de cada uno, así que no habrá ningún ahorramiento de palabras en ese sentido. Empezamos con mi personaje favorito de toda la serie y me van a matar. Los que han visto la serie me van a matar porque probablemente es el personaje que más odien. Es sin duda alguna el personaje más odiado. Pero a mí me encanta este personaje porque así como les digo que la serie viene y rompe cualquier paradigma, rompe cualquier canon, este personaje viene y rompe con el canon de la serie. Un personaje donde todos son unos hijos de la gran puta. En esta serie todos matan personas, todos cometen crímenes, todos luchan por sí mismos y no les importa a nadie más. Nos acostumbramos un poco a eso, porque como todo el mundo lo hace en la serie, nuestra sensibilidad ante el crimen, por ejemplo, va cayendo, va disminuyendo. Y este personaje viene y hace exactamente lo mismo que todos hacen, pero más intensificado. Y ahí nosotros como espectadores nos damos cuenta de lo cabrones que son todos los personajes de esta serie. Y este personaje es el gran Ralphie. Ralph Cifaretto. Qué personaje, por Dios. Algo que yo destaco mucho de la serie, las primeras temporadas, es que es una serie, es una comedia, prácticamente. Yo en la primera temporada de la serie me partía de la risa con personajes como Olivia, como Junior y con el mismo Tony también. Y Ralphie yo creo que es el peak
de esta comedia. No hay personaje con el que me riera más que Ralphie. Evidentemente, si vos te lo tomas en serio, es un personaje el cual vas a odiar. Pero desde la perspectiva que yo lo vi, al menos, que fue esta, ¿no? Como este personaje es el diablo y viene a la tierra solo para que nos demos cuenta que los demás se acercan más a él, al diablo, que a un dios. Y eso a mí me hizo matarme de la risa. Tengo bastantes episodios, un episodio con el cual yo me reí bastante. Evidentemente es muy cruel ese tipo de humor, ¿eh? O sea, yo lo admito que el humor que siento por Alfie es muy, muy cruel. Pero fue al menos mi humor con ese personaje, que fue cuando hay un cajero, ¿no? En The Bing, al cual siempre lo maltratan. Nunca hace absolutamente nada, pero siempre lo maltratan, en especial Tony. Y Ralphie le empieza a pegar como con un palo y en un momento agarra no sé qué agarra, un arma como de esas que revoloteas y boom, le da y le rompe el ojo. Le dan el ojo y lo tienen que internar en el hospital. Evidentemente le tiene que pagar las facturas clínicas y aparece el próximo capítulo con un parche. Sin ningún tipo de provocación, Ralphie entra a la habitación y lo jode y le quita un ojo. Esa es la reacción de todo el mundo. ¿Por qué hace eso? Bueno, yo me estallé de la risa. También tiene el único episodio de Ralphie, aquí sí hay spoilers absolutos por si no lo mencioné antes, es cuando él mata la stripper. Ese episodio sí me molestó, la verdad. La serie creo que también logra un poco su intención con eso, porque nos pone la perspectiva de Tony y a Tony le molesta mucho eso. Y a mí también, la verdad, porque ya matar a alguien, a un personaje del cual nos habían hecho que empatizáramos en los últimos capítulos por la relación que tiene con Tony y por la relación que tiene con el mismo Ralphie, ¿no? Que está enamorado de él, que tiene su hijo, está embarazada, y que Ralphie venga y la mate, ya fue too much. Eso ya fue, ya no es chistoso, eso sí, ya, te pasaste y eso me dejó un poco el personaje, pero rápidamente me volví a recuperar, porque las caras que hace, los one-liners que tiene, los chistes, es una serie en general con muchos buenos chistes, muchos buenos one-liners, que no es un humor para todo el mundo, lo puedo entender completamente. En algunas ocasiones tampoco lo fue para mí, pero en muchas otras sí. Y con Ralphie la mayoría de las veces sí lo fue, lo tengo que admitir. Así que para mí es un absoluto espectáculo de personaje. El simple hecho de que los creadores logren que un personaje te caiga tan mal ya representa eh, lo buen personaje que es, con su pelito, con su sonrisa. Me encanta, me encanta, me encanta. Sin duda mi personaje favorito de toda la serie. Y es un personaje tan, pero tan, pero tan divertido que hasta cuando se muere te cagas de la risa. Porque Chrissy va y lo intenta agarrar del pelo para cortarle la cabeza y se da cuenta que lo que tiene es un peluquín. Yo me estallé de la risa en ese momento. Así que de verdad, un aplauso para Ralphie. Ahora, vamos con un personaje, probablemente con el que me sentí más identificado a lo largo de la serie. Y el personaje más trágico de la serie también se podría decir, en especial si evaluamos su final, que es Christopher Moltisanti, el primo slash sobrino de Tony, el cual siempre quiere ganarse este respeto en la mafia, quiere ganarse esta autoridad, quiere crecer dentro de la mafia. Y esa va a ser su ambición durante toda la serie. Y va a tener una lucha interna bastante fuerte entre sus dos mundos, entre su mundo privado, personal, sus ambiciones personales fuera de la mafia, como por ejemplo ser actor, ser escritor de cine, tener su familia, casarse con Adriana y ganarse este respeto en la mafia. Un acto muy simbólico para Christopher que yo creo que lo marca y marca, delimita el recorrido de él como personaje es en la ceremonia en el que a él lo hacen un made man. En este momento, Christopher jura, y este juramento se lo toma muy en serio, que esta familia se va a convertir en su prioridad número uno. La mafia y luego todo lo demás. La mafia y luego Adriana. La mafia y luego sus ambiciones. Y sabemos que es una promesa que lucha con ella varias veces, pero la cumple. La cumple en especial en el momento maduro, en la decisión madura que él tiene que tomar, cuando se entera que Adriana todo este tiempo ha estado filtrando información para el FBI. Adriana, la cual era el amor de su vida, una relación
profundamente tóxica, profundamente tóxica, pero dentro de las líneas de la serie, donde casi todas las relaciones son tóxicas, la mejor, o al menos la más genuina, donde más amor hay en el aire. Porque hay mucho amor en el aire, los dos se aman profundamente, por más de que tengan sus altercados, en especial del lado del mismo Christopher, el cual pasa por muchísimos problemas, en especial problemas con sustancias, el cual es un tema que vamos a tocar también en este video, por el lado de Christopher. Pasa por todos estos problemas y tiene esta relación, y cuando se entera que Adriana está trabajando para el FBI, lo piensa. Lo piensa porque se le ofrecen dos posibilidades. Una, hacerlo correcto para su código moral, lo cual es informarle a la mafia, informarle a Tony lo que está sucediendo. Y la segunda es delatarlo, delatar a Tony, confesar, dejar un testimonio para el FBI e irse de Nueva Jersey, irse al programa este que tiene el FBI de protección de testigos junto a Adriana y formar una familia junto a ellos. Es una parte muy complicada. Yo la verdad no tenía ni idea qué decisión iba a tomar, pero él ve a una familia normal en una escapada que se pega, porque lo piensa, está con Adriana toda la noche, le da una paliza, pero luego se tranquiliza y lo piensan los dos, pero después decide traicionarla. Y es una decisión que lo va a marcar para siempre. Tony lo ayuda y, y Adriana es asesinada. Adriana es asesinada en una decisión que, como les dije antes, va a marcar a Chrissy para siempre. Chrissy va a ser marcado para siempre por esta decisión porque considera él que Tony no lo aprecia lo suficiente. Y acá vamos un poco al mensaje principal de este personaje, ¿verdad? Porque Chrissy también tiene otro gran problema, que es un problema con sustancias. Tiene problemas con heroína, tiene problemas con alcohol, tiene problemas con el cigarrillo. Y son drogas que no solamente son parte de su vida, sino que controlan su vida. Muchas veces el personaje es manejado por sus emociones y no por sus emociones en general, sino por sus impulsos de consumir. Y muchas veces estos impulsos terminan interfiriendo fuertemente y muy negativamente en su vida privada y en su vida profesional si se le puede decir, la vida criminal que mantiene. Ahora, esto llega a un punto tan fuerte donde toda la familia Soprano le tiene que hacer una intervención en una de las probables mejores escenas de toda la serie, y lo quiero destacar porque es un escenón cuando le hacen una intervención a Christopher y no se lo toma bien para nada, porque es un tema complicado, y es un tema complicado el luchar con el consumo, luchar con las adicciones. Pero Chrissy toma la decisión correcta y decide darles lucha, darle guerra. Y muchas veces la gana. Al final esta guerra contra las adicciones es eso, son varias batallas, es una guerra. No, no es una batalla, es una guerra. Por lo cual hay varias batallas y Chrissy gana la mayoría. Gana la mayoría de batallas, pero pierde las más importantes. Pierde las más importantes y pierde la última. Pierde la última. Porque Chrissy cuando mejor le estaba yendo, cuando más cercano estaba de su rol, de su deseo en la vida, de satisfacerlo, cae. Cae otra vez porque se da cuenta que la mafia, no sé si no es lo suyo, pero al menos no lo está valorando lo suficiente. Tony y su familia se ríen de él, es un objeto de burla para todos los demás mafiosos. Y acá venimos a uno de los mensajes de la serie, que es el respeto. Je ne sais quoi que tienen muchos mafiosos como Tony. No se gana. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Naces con él o no naces con ese respeto, con esa admiración, con esa intimidación? Si no naciste con ella, no la puedes desarrollar. ¿Eso te respetan o no? Y a Chrissy no lo respetan. Y para él, eso lo rompe, eso lo depriva de sentido absolutamente. Tomó la decisión más importante de su vida a favor de la mafia. Y la mafia no está tomando decisiones a favor de él, por lo cual tiene, tiene una caída bastante fuerte. Ya casado, ya con una hija, y tiene una caída. Cuando más alto estuvo, más bajo cayó. Y cayó tan bajo que murió. Murió por la decisión que toma Tony Soprano, la cual es una decisión bastante dura.
Y es probablemente el capítulo más duro de toda la serie cuando Tony decide matar a Christopher. Con... Quiero hablar de esa escena porque esa escena me parece absolutamente desolladora. Empieza a sonar Comfortably Numb de Pink Floyd. Y desde que empezó esa canción yo dije, uff, se vieron ese non. Con el carro, las luces del carro prendidas, la noche fría en Nueva York, en Nueva Jersey. Y pasa el choque. Tony se da cuenta de que Christopher está high, que está bajo los efectos de sustancias. Y Tony ya hace mucho tiempo viene dudando de Christopher, de si Christopher lo odia, de si Christopher lo va a delatar, y aprovecha esa situación perfecta que tiene para matarlo. Y tenemos el fin de uno de los personajes más importantes, el personaje con el que más identificado me sentí yo, aunque sea, de toda la serie. Un final absolutamente trágico, devastador, del cual no tenemos más. No tenemos más que el funeral. Tenemos un paralelismo bastante fuerte en el funeral de Christopher, porque el mismo día se muere la mamá de Paulie, otro de los mafiosos, y la mayoría de gente decide ir al funeral de Christopher en vez de al funeral de Paulie. Y esto es algo que siempre pasó a lo largo de toda la serie, como Christopher y Paulie, que Paulie también es este personaje que intenta mantener este respeto, intenta sembrar, cosechar este respeto de sus colegas y no lo consigue. No lo consigue tampoco como Christopher. Y Christopher siempre lo logra opacar. Y en este momento entra otro personaje que se parece mucho a Christopher en el sentido de que también busca ese respeto y nunca en su vida lo consigue. Es un personaje que representa qué es seguir a la mafia toda tu vida, dar todo por la mafia toda tu vida y que las cosas no te salgan bien, que la mafia no te corresponda, que ese amor no te sea correspondido. Y ese personaje es Junior, un personaje que quiere todo, que hasta llega a ser jefe de la familia y la vida, a la mafia nunca le sonríe de vuelta. Cuando el fin llega a ser jefe, después de siempre haber sido pagado por su hermano, siempre haber sido pagado por su sobrino, lo meten preso, le meten prisión domiciliaria, se queda solo. Cuando consigue una esposa, perdón, cuando consigue una novia, hace algo esta novia que a él le quita un poco de respeto dentro de la mafia y él decide rápidamente cortar lazos con ella de una manera bastante brusca, bastante violenta como es común en la serie. Y se queda otra vez sin amor. Igual que Christopher se quedó sin Adriana. Él se queda sin amor, nunca tiene hijos y muere triste, solo, sin nada. Sin gente, sin poder, sin salud, porque también cae en una demencia senil bastante fuerte. Sin dientes, ni siquiera, porque le pegan una paliza en uno de los mejores capítulos de la serie, que es el capítulo de Junior en el psiquiátrico, donde hay una de las mejores escenas de la serie, también menciono, que es la escena del Super Executive Poker Game, como yo le digo, que es el game que hacen los enfermos mentales. Cago de risa de escena, cago de risa de escena, peak humor de toda la serie. Y es un paralelismo bastante fuerte con el mismo Christopher. Es una proyección más que un paralelismo de cómo Christopher podría terminar. Y es algo muy curioso porque son dos personajes que ni siquiera comparten escena, comparten tiempo en pantalla. Al menos no comparten mucho. No me acuerdo ahora alguna escena donde los dos salgan al mismo tiempo. Yo creo que eso dice bastante del paralelismo que hay entre estos dos personajes, ¿verdad? Y Junior al final termina teniendo un final igual o más trágico aún que Chrissy, porque ni siquiera tiene la dignidad de una muerte rápida y trágica y fuerte y brutal como la de Chrissy, no. Muere absolutamente solo sin nada, como les mencioné antes, pudriéndose, pudriéndose en ese hospital. También tenemos uno de los personajes más divertidos de toda la primera temporada, el cual es Livia Soprano, la mamá de Tony, una señora la cual siempre, pero siempre tiene este desdén hacia sus hijos, siente este desdén, esta envidia. No sé qué es lo que siente, pero es la persona más nihilista que le pasa este nihilismo luego a AJ Soprano, al hijo, cuando le dice la quote que yo les mencioné al principio del video. Al final nosotros morimos en nuestros propios brazos, es lo que le dice. Y es un personaje que no es querido por absolutamente nadie. En el funeral de Livia, cuando Livia se muere, la familia, los amigos están buscando a alguien que quiera decir algo bueno de ella y no encuentran a nadie. La única persona que se atreve a hablar es Carmela, la cual
Hice cosas malas de ella, porque es la verdad, era una señora malvada. Y todos estos traumas, todos estos dolores, toda esta villanía que tiene, esta manipulación que ejerce, termina afectando gravemente y profundamente a Janice y a Tony. Y a la otra hermana, la verdad no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, porque no es muy relevante en la serie. Podemos ver en Janice como todo esto le afecta, en especial a ella porque es la hermana mayor, pero ella es el personaje que a diferencia de Tony más intenta lidiar con esto. Va a terapia de una manera más consciente que Tony, intenta abandonar el mundo en el que estaba yéndose a vivir a otro estado. Es un personaje que siempre intenta empezar de nuevo, que siempre intenta reescribir su vida, pero aún así con todo lo que tiene detrás, con todos los traumas que le regresan, con todas las personas que le regresan, pero aún así intenta luchar y para mí es uno de los personajes más resilientes, sin duda alguna, de toda la serie, aún teniendo su carácter, porque tiene su carácter, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué se le puede decir? Que no hay ninguna mujer que no tenga carácter, así que no me parece raro que ella no sea la excepción. Y Tony siente mucha envidia por Janice, porque Janice sí se logra desprender, sí logra soltar algunos de los traumas que los tienen atrapados a los dos. Y Tony no puede con esto, es algo que lo afecta profundamente, hasta en una escena de la serie que Janice logra manejar sus problemas de ira y Tony la pincha, la pincha, la pincha, la pincha, la ragebaitea, como se dicen en términos modernos, hasta que cae. Cae, se enoja, explota y lo único que podemos ver en pantalla en ese momento es Tony yéndose, cagándose de la risa, partiéndose de la risa. Nos va a decir mucho para el final sobre lo que es Tony Soprano, pero todavía no llega a ese personaje. Ahora, quería hacer una pequeña mención de dos personajes, las dos manos derechas de Tony, en especial uno, luego el otro ya no se convierte tanto en una mano derecha, que es Silvio y Paulie. En especial Silvio me parece un personajazo, en especial cuando nos referimos a la eficacia que tiene, a lo pragmático que es junto a un John Sacrimony, que también es un personajazo, las personas más pragmáticas de la serie. They get shit done, si saben a lo que me refiero. No, no tienen que hablar mucho, no tienen que dar mucho su opinión, pero resuelven. Resuelven siempre. Por lo cual me encanta hacer una mención a esos personajes, pero por lo mismo no tengo mucho que decir. No son personajes con tanta profundidad, pero se valoran mucho. Que se sepa que se valoran mucho. Eh, Polly, por otro lado, es todo lo contrario a Silvio. De Polly sí sabemos mucho. Con Pauli, el tema principal que podemos ver es una crisis de identidad. Él siempre se siente italiano y cuando va a Italia se da cuenta que no es tan italiano. Él siempre se siente de Nueva Jersey, pero hay momentos donde la mafia de Nueva Jersey lo empieza a ver un poco de menos, a desdichar y corre hacia la mafia de Nueva York en un intento de traicionar a la mafia de Nueva Jersey. Y se da cuenta que en Nueva York Carmine Lupertazzi ni siquiera lo conoce. Ni siquiera sabe quién es John, no le ha mencionado su nombre ni una sola vez, por lo cual no sabe si es de Nueva York y no sabe si es de Nueva Jersey. Y esta cúspide de pérdida de identidad se encuentra en el momento que se da cuenta que su mamá toda la vida fue su tía, y que su tía, que era su verdadera mamá, decidió no criarlo. Y su mamá, su tía, es un poco confuso, lo termina criando para no hacer notar la mancha que eso va a hacer en su familia. Es un personaje que siempre está desprendido de su identidad y que tampoco tiene ningún legado como para proyectar su identidad en eso. No tiene hijos, no tiene familia, no tiene esposa. Y hay un punto de la serie donde decide tampoco tener mamá porque la corta de su vida. Un personaje bastante duro, bastante complicado, el cual expresa mucho sus sentimientos. Me identifica a mí en el sentido en el que cree mucho, es muy supersticioso. Yo también, para bien o para mal, soy bastante así. Y por eso me toca ese personaje particularmente, pero también se vuelve un insoportable, no para de quejarse, no para de hablar, de decir cosas irrelevantes en el momento en que la serie está grabada, por lo cual termina siendo un personaje bastante insoportable para todos los que lo rodean, en especial para Tony Soprano. Y yo creo que esto lo podemos destacar en el momento en el que Tony lo disparan en la sexta temporada, en el principio de la sexta temporada, y cuando está en el hospital.
inconsciente totalmente, pero solo puede escuchar. Polly viene a la habitación, le habla un rato y todos los sistemas, ¿verdad? Empiezan al máximo. El pulso se le sube al máximo y le da un ataque de taquicardia que los médicos tienen que venir y tienen que reanimarlo. Todo esto representado por la ansiedad que siempre tiene Tony Soprano, pero esta ansiedad que Polly le genera, ¿verdad? Ahora, tenemos un personajazo, el cual es John Sacrimony. John es un personaje que representa lo que es la mafia de Nueva York. Empieza desde lo más bajo de la mafia y va subiendo poco a poco desde las sombras hasta ser el líder de la familia de Nueva York. Es un personaje que representa bastante la buena vida dentro de la mafia, porque tiene una familia, tiene una esposa que ama, tiene una hija que ama, no le es infiel, no tiene Gumar, a diferencia de los otros jefes de la mafia, y que siempre tiene las cosas bien claras en el sentido moral. Es el personaje, no diría ser un poco su propio compás moral, no me atrevo a decir que es el compás moral de la serie porque no afecta a los otros personajes, más bien se ríe mucho de él y de cómo él mira su moralidad, se burla mucho de él, lo cual es entendible por el contexto en el que estamos hablando, ¿no? De la mafia. Pero hay un simbolismo, es una serie cargada de simbolismo, Los Soprano, pero hay un simbolismo que me encanta de John Sacrimony, el cual es el cigarrillo. Siempre que él aparece en escena, aparece con un cigarrillo prendido. Hasta hay algunas escenas, Los Soprano es caracterizada por los cambios de escena que tienen, que son bastante divertidos. Hay cambios de escena donde solamente se enfoca una mano con un cigarrillo. No se ve la cara, solo se ve la mano. Y ya sabes que sería una escena de John Sacrimony, de Johnny Sack. Y ese mismo cigarrillo, el cual siempre está en su mano, el cual siempre va a estar en su mano, el que lo termina matando, termina muriendo de cáncer de pulmón, y es la única persona en la serie la cual es afectada por esto, porque un montón de gente en la serie fuma, varias gente en la serie fuma, hay más personas que fuman que no, como Aide, como Chrissy, como Tony Blondetto, como Silvio, como Polly, y es muy interesante en el sentido en el que a nadie le pasa nada por fumar. Chrissy, cuando deja todas las drogas, hasta sigue fumando, y cuando va a la rehabilitación, él pregunta, ¿puedo fumar acá? Y le dice, no solamente puedes fumar, sino que te incentivamos a que fumes. Algo bastante bizarro, la verdad, pero todo eso se cae, se desmorona con el personaje de John Sacrimony, porque el cigarrillo lo termina matando, y cuando lo mata, no puede parar de fumar. Lo último que le dice la esposa es, Do you want a cigarette? ¿Querés un cigarrillo? Lo cual me parece bastante poético, en especial porque es un vicio bastante incomprendido, de un vicio del cual se podría hablar mucho. O sea, psicológicamente es una de las adicciones más importantes. Hay un montón de casos de gente que deja drogas bastante potentes, pero no nos vayamos a la vida real porque no quiero hacer esto una predicción de la vida real. Quedémonos en la misma serie. Tenemos el caso de Chrissy, como le mencioné antes, que logra dejar drogas tan fuertes como la heroína y no puede dejar el cigarrillo. Es una droga bastante interesante, es un vicio bastante interesante que forma lazos muy estrechos con la persona el cual lo ejerce, el cual lo consume. Se convierte en el mejor amigo, en el único compañero, el compañero más cercano, aunque sea la persona que lo consume. Por lo que me parece muy interesante cómo es representado mediante el personaje de John Sacrimony, el hombre más pragmático de toda la serie, uno de los hombres más respetables y temidos de toda la serie, que al final termina muriendo por sus propias manos. Bastante poético. Ahora, quiero mencionar un personaje secundario, muy secundario, pero que me encanta el desarrollo que tiene por su propia cuenta, su propio arco, sus propias historias. Me encanta el personaje de Artie Bucco. Me encanta en especial cómo, cómo coquetea muchas veces con mujeres y nunca ninguno le hace caso. Es algo que es un chiste local de la serie, que pasa bastante y evidentemente da bastante risa. Y al final les termina dando resentimiento y termina haciendo la vida imposible a estas mujeres, como a la que trabaja de recepcionista, ¿verdad? De hostess en el restaurante, y termina siendo bastante divertido. Otro episodio destacable de Artie es cuando Tony le presta dinero y él no le puede pagar el préstamo. Pregunta un poquito de café.
Ese es un episodio bastante interesante porque destaca el instinto asesino, el instinto que tiene Tony para saber cuándo va a haber una crisis y cuándo va a poder ganar algo de eso. Y Artie se lo menciona. Y hasta Tony se da cuenta de que él no estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero en cierto punto, en cierta parte, sí sabía que no le iba a pagar nunca la deuda. Muy interesante personajazo Artie Bucco. Ahora, vamos a ir con los hijos de Tony, la esposa de Tony, y vamos a terminar con el patriarca de la familia. Yendo con los hijos de Tony, tenemos dos personajes en los cuales representan un éxito y un fracaso, entre comillas, de lo que quieren los papás. Tenemos por el caso de Meadow, el cual es un personaje que siempre fue consentida por Tony. No consentida en el sentido de que se le daban un montón de cosas, pero siempre fue la preferida, fue a la que más atención se le dio, porque era la mujer. Y en esta familia patriarcal italiana tenemos el caso donde la mujer es un personaje del cual no se espera mucho. Es el hijo del cual se esperan grandes cosas. Y esto no me lo estoy inventando yo, lo dice la misma Meadow. Le dice a AJ, You're Italian and you're their son. Do you know what does that mean to them? Soy italiano, soy su hijo. ¿Sabes lo que significa eso para ellos? Y es cierto, es lo más importante para ellos. Pero Meadow es la persona que logra sorprenderlos, porque logra realizarse, logra sacar una carrera, logra tener notas excepcionales y logra conseguir una pareja que también es excepcional, un abogado, y logra construir su familia fuera de la mafia. Es la persona que logra aprovechar las oportunidades que se le fueron dadas y logra sorprender a los papás. Pero para quitarle un poco de mérito, tiene mucho mérito, pero para quitarle algo de mérito, no se esperaba mucho de ella. En el caso de AJ, la presión era aplastante, era excruciante. Y no solo la presión, sino que la atención que se le dio siempre fue negativa. Tenemos, por ejemplo, el caso de, en el primer capítulo, cuando Tony lleva a Mero a la iglesia y le enseña lo que los italianos hicieron en ese barrio. Una escena bastante heartfelt, bastante sentida para los dos personajes. Y cuando a AJ lo llevan a esa iglesia, ni siquiera entran y se quejan de lo feo que ha estado el barrio. Representa un poco la relación de Tony con AJ y lo rota que también está la relación de AJ con Carmela. Hay hasta un odio de parte de AJ hacia ella. Y AJ termina siendo el receptáculo de todos los traumas, de todos los malestares, calamidades que le pasa el papá. AJ no deja de ser Tony Soprano Jr., solamente que no está metido en el mundo de la mafia, no sabe qué hacer con su vida, pero sufre de todo lo que el papá sufre, sufre los problemas de ansiedad, sufre los problemas de depresión, vaya que sufre los problemas de depresión, a tal punto que llega el punto de casi suicidarse. No lo puede hacer gracias a que Tony llega a tiempo y lo salva, pero destaca en el punto crítico. Un personaje que siempre estuvo interesado en la filosofía, en el nihilismo, desde un lado más académico tal vez porque lo estudia. Eiji no es un idiota, podría parecer un idiota que siempre tiene malas calificaciones, pero tiene el cerebro, tiene la mente para comprender temáticas bastante complicadas, como cuando se obsesiona con el terrorismo, con todo lo que está pasando en Estados Unidos políticamente en la época de los 2000 y lo entiende bastante bien qué está pasando, tal vez no sabe cómo manejarlo. No, nunca sabe qué hacer, cómo manejar las cosas, como cuando intenta matar a Junior para vengarse del disparo que este le hace a Tony, ¿verdad? Pero al final termina sin poder lograrlo, sin poder lograr nada, y la frustración crece, ¿no? Y esa frustración es la cual se convierte en depresión. Un personaje bastante trágico también, pero que al final termina con una pequeña luz, termina viendo su final feliz y no cae en la mafia, no cae en el crimen. Tiene un primer vistazo con el crimen y se aleja de él, por lo cual también es un personaje muy resiliente. Tal vez no es tan exitoso como Mero, y por eso es cuando dije que él es un fracasado, lo dije bien entre comillas, porque no es un fracasado, es una persona muy resiliente que trata de salir adelante. Tomó la decisión más fácil, como dijo Tony, lo cual no me parece una frase que caracterice para nada bien el suicidio, pero es la frase que utiliza Tony, aunque Dr. Malfi le dice lo mismo que yo acabo de decir. Aunque tome esa decisión más fácil,
la vida le da una segunda oportunidad. Y yo creo que AJ va a estar más que feliz para... Va a estar más que feliz para aprovecharla. Ahora, ya casi termina este video. Vamos con los últimos tres personajes. Primero, Carmela. Carmela es esta madre la cual tiene dos personalidades. Tiene un lado que es muy, pero muy, pero muy, pero muy feliz con las cosas que le da el marido. Y luego tiene su conciencia, su moral, su ganas de salir adelante por sí misma, su culpa por todos los crímenes que comete el marido. Y esta conciencia es representada cuando va al psiquiatra, es representada por Father Intentola, el sacerdote del cual ella recurre para confesarle todo lo que está sintiendo. Y es una conciencia que la carcome mucho por dentro. Pero el gran problema de Carmela es que no puede salir de esta vida. Al igual que Tony, no está dispuesta a cambiar el core, el centro de la vida, porque se acostumbró a una vida con tantos lujos, con tantos privilegios, que nunca jamás va a poder salir de ella. El materialismo la ha cegado completamente. Y ni siquiera es sus hijos, porque hay muchas veces en las que te das cuenta que su prioridad ni siquiera son sus hijos, es ella misma. Es ella misma y si su prioridad se convierte en sus hijos es solamente por el bienestar. eh, Económico que estos le podrían dar o más realistamente por la imagen de su familia que estos pueden proyectar al exterior. Por lo cual Carmela termina siendo un personaje bastante conflictivo ella misma y termina siendo muy conflictiva con la gente a su alrededor, con Meadow, con AJ, con el propio Tony, evidentemente con qué personajes tiene que convivir ella, así que por una parte no la culpo. Pero muchas veces ella no maneja bien estas confrontaciones, en especial con sus hijos. Con AJ hay muchas veces donde ella no maneja bien las confrontaciones. Como cuando deja, ante todo instinto materno, que AJ se vaya a dormir a Nueva York y AJ evidentemente se la recontra mil le pega y vuelve el próximo día con las cejas afeitadas. Con las cejas afeitadas después de un episodio bastante desenfrenado de fiesta. Por lo que Carmela termina siendo un personaje condenado a seguir la vida que escogió, condenado a una elección que tomó cuando todavía no tenía la madurez emocional, más que la madurez, la sabiduría para saber qué es lo que delimita, qué es lo que abarca tener una vida feliz, larga y sana. Por lo que Carmela termina siendo condenada por esto y termina siendo muchas veces más un problema que una solución, pero que aún así no es un personaje crítico, un personaje que tiene su mérito porque sabe lidiar con Tony Soprano, el cual es un personaje absolutamente detestable, desagradable y muy difícil de lidiar con él. Sabe cómo lidiar con sus hijos y al final lo termina siendo. Meadow es creación suya, es su hija, así que tiene mérito, también es resiliente. Y Carmela también tiene esta lucha. No se rinde, es una lucha, como le dije, muy conflictivo porque lucha, no porque acepta como Tony ciegamente el mundo al que se metió. Aunque Tony es un personaje mucho más profundo. Y ahora, vamos con él. Vamos con Tony fucking Soprano. Para hablar de Tony Soprano, tomé la decisión de evaluarlo a la par junto a un personaje que va a delimitar mucho y va a direccionar mucho lo que vendría a ser su arco, el cual es la doctora Jennifer Melfi. Una parte muy importante de la serie es cómo Tony va a terapia y el proceso que la terapia significa, cómo la terapia lo afecta positivamente o negativamente. Y mi intención ahora va a ser más o menos evaluar cómo lo afecta la terapia. Tony empieza a tener unos ataques de ansiedad. Nos damos cuenta desde el principio de la serie que este personaje tiene problemas de salud mental, tiene problemas de ansiedad, tiene problemas de depresión y todos estos problemas aprendemos a lo largo de la serie que derivan de huellas, de ecos de los papás. No tiene buenos papás. El papá lo expone a mucha violencia desde pequeño porque el papá es una persona exageradamente impulsiva y no se esfuerza en ocultar la violencia que forma parte de su vida, de su hijo. No solamente no la logra ocultar, sino que desde la primera vez que la expone, cortándole el dedo a una persona que le debía dinero enfrente de su hijo chiquito de unos 10 12 años, desde ahí, él ya considera que Tony es apto para convivir con esta violencia.
e incluso a los 22 años lo fuerza a asesinar a alguien, lo cual es algo que evidentemente un ser humano no es normal que lo haga, algo a lo que nadie está acostumbrado y cambia totalmente su manera de ser y de ver el mundo. También la mamá es una persona a la cual no le da absolutamente nada de aprobación, ni algo más importante que la aprobación, amor. No recibe amor de parte de la madre, lo cual es algo muy importante para un hijo. Entonces la misma psicóloga, Jennifer Melfi, intenta explorar estas carencias que obtuvo de niño y todos los traumas, porque no, él obviamente es un niño, no lo sabe procesar, y el mismo día que el papá le corta el dedo a esta persona que le debía dinero, el cual era un carnicero, agarra la carne de la carnicería ese día, como pago, y la trae a la casa. Y la mamá parece que se excita de cómo cumple este hombre con los deberes del hogar. Y todo esto lo presencia Tony y le genera un terremoto en la cabeza porque descubre tantas cosas de sí mismo, descubre su lado violento, descubre su lado sexual, descubre todo lo que para él va a ser la vida, va a ser la masculinidad a partir de ese momento y no lo soporta y le da un ataque de pánico. Tanto así que se desmaya y se rompe la frente. Estos ataques de pánico van a ser constantes en la vida de Tony Soprano y una parte importante de la terapia va a ser el descubrimiento, el rastreamiento al origen de estos ataques de pánico, el cual es lo que les acabo de comentar ahora mismo. Entonces, algo muy importante para la terapia es la razón por la cual Jennifer Melfi en el último capítulo decide dejar de realizar la terapia. Ella le propone a Tony que ya no puede seguirlo ayudando y lo deja de ayudar. Y me parece que esto es algo súper importante porque fue la única predicción que yo acerté a lo largo de la serie. Les comenté antes que hice varias predicciones y esta fue la única que acerté, que es que Melfi iba a cortarle la terapia a Tony. Ante todo pronóstico, porque hubieron varias veces que Tony intenta dejar la terapia y Dr. Melfi no lo permite. Le dice que no, que por favor que siga, que todavía pueden mejorar, pero al final es ella la que termina tomando la decisión final de cortar lazos con Tony. Decisión que me parece muy acertada de su parte, de las pocas decisiones acertadas que hace, y me parece raro que tarde tanto en tomar la decisión, pero acertada al fin y al cabo, porque mi predicción consistía en que la terapia para Tony estaba significando una mejora, al menos una mejora en su manejo de emociones, porque Tony es un sociópata, es un psicópata, y esta terapia le da herramientas para que maneje sus ataques de ansiedad, para que pueda entender el origen de sus pensamientos y cómo manejarlo. Y eso al final lo que hace es pulirlo, porque él tiene un núcleo que es criminal y por lo que sea, tal vez porque la mafia es como una familia, es como una institución, es un código moral, por lo que sea, Tony no va a romper este núcleo. Este núcleo criminal, violento, mafioso, no va a ser roto por la psicóloga ni por nadie, porque Tony no quiere que sea roto. Y algo importante para la terapia, para la psicología terapéutica, es que es imposible, no es que es muy difícil, es imposible efectuar un cambio en una persona si esa persona no quiere ser cambiada, no está dispuesta a someterse al cambio. Y Tony no está dispuesto a someter su código moral a prueba, no está dispuesto a cambiar su estilo de vida. Entonces, lo que hace la terapia en él es pulir estas habilidades psicológicas hasta sus habilidades manipulativas, las pule, las afila para que él las use en el mundo criminal. Así que Tony sí mejora. Estaba en un debate con mi amigo, él me decía que Tony no mejora en absoluto, que sus habilidades cognitivas, emocionales, no mejoran. Claro que mejoran. Y para mí el mejor ejemplo es cómo él logra rastrear e identificar sus pensamientos. Por ejemplo, cuando se muere Christopher, bueno, cuando lo mata a Christopher, él le dice a Jennifer Melfi, porque Melfi le pregunta qué siente. Y él le dice, la verdad que no siento absolutamente nada. Pero todas las personas a mi alrededor, los familiares, amigos, están muy tristes, muy callados, muy lúgubres. Y evidentemente yo tengo que hacer parecer que también me siento así.
lo cual me hace sentir como un hipócrita, lo cual me hace sentir mucho enojo hacia ellos. Ese patrón de pensamientos, esa identificación del pensamiento que dispara el resto de pensamientos a seguir, y los pensamientos a seguir, también la identificación de estos, no lo puede hacer alguien que no le haya dado mucha cabeza a eso. No lo puede hacer alguien que no sea familiar con el proceso psicológico del ser humano. O al menos me parece muy raro que alguien así lo pueda hacer. Por lo que para mí esa es una evidencia de que Tony sí mejora. Ahora, de este proceso terapéutico de Tony sería muy interesante hablar con alguien que sea licenciado en psicología o en medicina psiquiátrica. Yo evidentemente no lo soy, tengo un poco de experiencia en el tema porque he leído un par de libros de psicología, yo mismo he ido a terapia en alguna ocasión, pero más que eso me cuesta hacer un análisis. Sería muy interesante traer un análisis más psicológico de Tony Soprano, me parece que es un personaje que, como les dije al principio del análisis de él, es uno de los personajes más profundos de la historia en general, punto. No de la literatura, no de las series, de las películas, en general. Es probablemente el personaje ficticio, perdón, más profundo con el que me he encontrado en mi vida. Y se podría hacer un análisis muy profundo de él, filosófico y psicológico. Pero eso tendrá que quedar para otro video, porque el tiempo no nos da. Ahora, yéndonos un poco a Jennifer Melfi. Jennifer Melfi es un personaje el cual me interesa mucho, pero con el cual estoy en desacuerdo muchísimas veces. También, repito, hablo desde la ignorancia, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero estoy muy en contra de cómo ella realiza la terapia en muchas ocasiones. Primero, por la razón esta que les comenté antes. ¿Cómo ella no se da cuenta antes de esto? Si yo me di cuenta de esto antes, y no soy psicólogo, ¿cómo ella no se da cuenta hasta el final que sale este estudio? Dos, no me gusta cómo construyen el personaje porque le dan mucha importancia a su vida personal. Hay un episodio muy, muy oscuro en la serie que es la violación, la cual sufre la doctora Melfi, una de las escenas más duras de la serie sin ningún tipo de duda, una escena bastante difícil de digerir, la cual al final termina derivando en nada. Vemos ese capítulo y el próximo, cómo quiere que Tony la vengue. Exploramos un poco este lado de ella. Pero estas exploraciones que la serie hace del personaje de Melfi son más que nada anecdóticas, específicas. No construyen algo profundo. Pasa lo mismo con Tony. Tony y Melfi no llegan a una conclusión épica, dramática, o un cierre en general. Y eso es lo que quiero llegar para terminar este video. La serie no cierra. Pero también es algo muy importante para la serie, porque es una serie la cual, no quiero decir tanto las cosas malas de la serie, porque creo que hay más cosas buenas para decir, pero tiene un par de cosas malas. Por ejemplo, hay un montón de cosas, como este de Dr. Melfi puede ser un ejemplo, que no aportan nada a la trama. Y hay una ley que obviamente los Sopranos rompe, como muchas otras leyes, en los guiones, ¿verdad? Lo que sea, de un libro, de una película, que si algo no aporta a la trama, quítalo. No vale la pena. No vale la pena poner cosas por poner cosas. A los Sopranos esta ley se la pasa porque ya saben dónde. Y muestra cosas que no importan a la trama porque las muestra. Y punto. Y esto es un poco lo que hace también la serie en el final. No cierra un montón de cosas. No cierra un montón de cosas y es un final que puede ser muy, pero muy, pero muy valiente, lo cual yo creo que lo es. Es un final que me gustó mucho. Tiene mucho simbolismo detrás, tiene mucho foreshadowing detrás, pero no cierra un montón de cosas. Termina siendo un final un poco facilón. Tal vez no en el personaje de Tony, porque el personaje de Tony lo cierra muy bien. Y uno le podría argumentar, bueno, pero Tony es el protagonista. Si cierra el personaje de Tony, tiene que cerrar las otras tramas. Y estoy de acuerdo. El mensaje detrás de eso lo entiendo y me parece espectacular. Ahora, es un final un poco facilón. Es un final un poco facilón. Creo que cuando yo vi el final, yo no tuve ningún tipo de dudas sobre lo que pasó. Es un final bastante construido y yo creo que si vos analizás lo que es la última temporada y todo el foreshadowing detrás de la serie, detrás del personaje de Tony, construye un final el cual, ya dejando de lado la crítica del final, vámonos a analizarlo ya como aceptemos el final, casi perfecto. Es un final bastante apto, bastante sólido, bastante valiente y bastante
correspondiente a lo que es la serie. Y por eso me gustaría compartir este final con ustedes, porque yo considero que es bastante obvio, yo tengo una teoría bastante bien construida del final y les puedo responder todo. Les puedo responder si Tony Soprano muere o no, quién lo mata, porque para mí sí muere, quién lo mata, si mueren Carmela y AJ, si Silvio sobrevive al final, si Meadow se muere al llegar. Les puedes responder absolutamente todo porque he encontrado las pistas específicas para poder solucionar el final de Los Soprano. En el final de Los Soprano, lo que pasa es